Hola. Bueno, en la península del Peloponeso, al sur de Grecia, hay un istmo. Entonces, en este istmo, al sudoeste, en la época del Nuevo Testamento estaba localizada la ciudad de Corinto, la cual era también la capital de la provincia romana de Acaya. Esta ciudad era rica y muy prosperada por la posición geográfica en la que se encontraba, ya que tenía salidas a dos mares. Por un lado tenía salida al mar Adriático en el puerto de Lenqueo, y por otro lado tenía salida al mar Egeo por el puerto de Cencrea. Entonces, esta posición geográfica le proporcionaba a la ciudad de Corinto una riqueza y una prosperidad bastante buena. Entonces, lo que sucede cuando existe prosperidad en una nación, cuando hay riqueza material, hay el riesgo de que exista pobreza espiritual. Entonces, el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de Corinto, lo cual era un lugar muy carnal, más o menos como al sur de California, como Las Vegas, Los Ángeles, ¿verdad? Un lugar dado y entregado a la idolatría, a inmoralidad sexual, ¿verdad? Un lugar donde se rendía culto a Afrodita, ¿verdad? Y en ese templo tenían como más de 1000 prostitutas que supone que eran sacerdotisas. Y cuando se reunían las personas al culto, después del culto, tenían relaciones sexuales. Entonces, había bastante inmoralidad en este lugar. Pero en este lugar también estaba la iglesia de Dios. Entonces, lo que vamos a ver ahora es brevemente, nada más, ¿verdad? Superficialmente, para no aburrirlos, es el primer capítulo de la iglesia de Corinto. Y empieza así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿verdad? De este hombre se cree que es el mismo hombre del cual encontramos en Hechos capítulo 18, ¿verdad? Donde dice, de versículo 14 en Hechos 18 dice: y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Entonces lo que sucede es de que este muchacho, este señor, ¿verdad? Sóstenes era el líder de la sinagoga, ¿verdad? En Corinto. Y lo que sucede es de que Pablo, cuando llegó ahí a predicarles, uh, este hombre, al no estar de acuerdo con Pablo, porque no aceptaban a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Llega y lleva al, al tribunal, ¿no? Para acusar a Pablo de que estaba creando un tipo de rebelión. Entonces, este señor, ¿verdad? Galión le dice a los judíos: hey, si fueran cuestiones de que tienen que ver con una rebelión hacia Roma, ¿verdad? Hacia nuestro gobierno, pues yo haría algo en contra de este hombre. Pero como nada más son cosas suyas de religiones, pues a mí la verdad eso no me quiten el tiempo, ¿verdad? Váyanse para sus casas. Entonces lo que sucede aquí es de que, ¿verdad? Los echa del tribunal. Y entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello, o sea, no le importó, ¿verdad? Y dice aquí, dice: mas Pablo, viéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces lo que pasó aquí es de que, ¿verdad? Eventualmente este señor, ¿verdad? Sóstenes, ¿verdad? Se convierte al cristianismo, ¿verdad? Y es compañero y se cree que fue escriba de Pablo. Entonces aquí él se introduce, ¿no? Ya como hermano en Cristo, ¿verdad? Sóstenes.
Ahora, ¿a quién dirigen esta carta? Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Cristo Jesús. Y aquí el versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, aparentemente los hermanos en Corinto, ¿verdad? Tenían todo lo que se necesita para poder tener una vida plena espiritualmente. El problema con los corintios, que vamos a ver eventualmente y gradualmente, es de que el problema no era los dones, sino la actitud que ellos tenían en la forma de hacer las cosas, ¿verdad? No había un orden. Entonces dice aquí, ¿no? Versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Cristo Jesús. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe. Chloe era una mujer, ¿verdad? Ya, me parece que era de Éfeso, y ella tenía negocios, como les venía comentando, ¿no? En la ciudad de Corinto, y le hicieron saber a Pablo, ¿no? Lo que estaban haciendo estas personas, sus hermanos, ¿no? Que estaban mal. Dice, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces aquí lo que sucede es de que había personas o grupos de personas en esta iglesia, en Corinto, que unos decían que, oh, ¿verdad? Yo pertenezco al grupo de Pablo, porque Pablo fue el que fundó la iglesia aquí en la ciudad de Corinto. Otros decían, ¿verdad? Que eran del grupo de Apolos, ¿verdad? Porque de acuerdo al libro de Hechos capítulo 18 se nos dice que Apolos era un hombre muy elocuente y que predicaba el evangelio, ¿verdad? Y también se dice aquí de Cefas, ¿verdad? Pedro, el apóstol Pedro. Entonces muchas personas también decían, no, yo soy del grupo de Pedro, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad? Le dio las llaves del cielo y porque fue el primer apóstol, ¿no? Entonces había estas personas, ¿no? Y había otros, ¿no? Que decían, yo soy de Cristo, ok, yo no sigo a ningún hombre, yo solamente sigo a Jesús, ¿verdad? Y pues creo que estamos en el grupo indicado. Entonces lo que aquí sucede es de que se empezaron a dividir los hermanos, cosa que no tiene que pasar, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo, ¿no? Les dice una pregunta como retórica, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Verdad? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Les dice, ok, ¿a quién se crucificó por ustedes? ¿Verdad? ¿Acaso fue Pablo? ¿O podríamos decir Apolos o Pedro? ¿Verdad? No, fue Cristo, ¿verdad? Entonces dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Entonces a Crispo me parece que está en el libro de los Hechos, capítulo 18, donde se nos dice cómo lo bautizó. Y Gallo, ¿verdad? Este hombre fue bautizado en el libro de Romanos, capítulo 16. Entonces, uh, puede que Crispo, y perdón si me equivoco, fue bautizado en Hechos capítulo 8, pero luego lo voy a revisar mejor, ¿verdad? Disculpen ese detalle. Entonces dice el versículo 15, ¿no? Porque aquí es donde Pablo hace un tipo de énfasis, de que estaban mal, ¿no? Dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces aquí básicamente lo que Pablo está diciendo es de que había personas, ¿verdad? De que quizás por el bautizo que tenían o que habían obtenido por parte de Pablo,
sentían que eran de una forma especial o que estaban en un nivel más alto. Ahora, en muchos lugares se enseña que el bautizo es esencial para ser salvo. Bueno, aquí vemos que el apóstol Pablo no necesariamente está diciendo eso. Ahora, ojo, no estoy diciendo que no te bautices. Adelante, es un paso de obediencia y públicamente estás reconociendo el señorío de Jesús sobre tu vida. Pero en términos de salvación, ¿verdad? El bautizo no te salva, ¿verdad? Entonces, Pablo, ¿verdad? Les dice que no es esencial para la salvación, pero sí es ah, bueno que se ejerza porque es un paso de obediencia. Y también dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces podemos ver aquí lo más importante, ¿no? La predicación. Y ojo, dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Siempre tiene que sobresalir, ¿verdad? La obra de redentora de Jesús, la cruz. Siempre. Hoy en día muchas personas predican con filosofías humanas, con lo que se conoce hoy como psicología. Y eso está mal. Y hacen, ¿verdad? Con todo ese tipo de palabrería, la cruz vana. Como que no le dan la importancia que merece la cruz de nuestro Señor Jesús. Es gracias a la cruz, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, que nosotros somos salvos, no a las palabras. ¿Ok? Entonces dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Verdad? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso lo podemos ver en Isaías 29. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces los judíos siempre estaban buscando señales, ¿verdad? Para ser salvados. Y no había nada de malo con querer ser salvados del Imperio Romano, ¿verdad? El problema es de que ellos al estar buscando ser salvados, ¿verdad? Estaban negando la forma en que Dios los iba a salvar, que era a través de la cruz. Igual también los griegos. No había nada de malo con buscar sabiduría, pero ellos estaban haciendo mal en rechazar la sabiduría que Dios estaba enviando a través de la cruz. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra, ¿verdad? Cristo tiene que ver con el Mesías. Y la palabra Mesías implica triunfo, ¿verdad? Y obviamente, ¿no? Al estar crucificado, el cual era un método humillante, había un contraste entre lo que era algo enaltecido y algo humillado. Entonces, estos dos grupos, ¿verdad? Étnicos no podían aceptar y reconocer y ver lo que la obra redentora de Jesús en la cruz hacía y podía hacer por sus almas. Entonces, ¿verdad? Para ellos estaban los hermanos de Corinto mal, ¿no? Porque creían en la cruz. Dice, más para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, y vuestra vocación, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Verdad? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Entonces, básicamente, no, como les explicaba al principio del video, es de que la ciudad de Corinto, ¿verdad? Estaba llena de personas que estaban entregados a lo que era la inmoralidad sexual. Y muchas de estas personas, de estos hermanos en Corinto,
¿verdad? Habían sido lavados, justificados y santificados, ¿verdad? A través del Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Más o menos lo hizo como 1 año y 6 meses. Y lo que sucede aquí es de que ellos tenían que tener en mente de que habían sido limpiados, justificados y santificados delante de Dios, y que recordaran de dónde los había sacado Dios. Que recordaran que no había nada en especial en ellos que era lo que los hacía diferentes a los demás o especiales, sino que era la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz lo que los rescataba y los había transformado en una nueva obra. Espero esto haya ayudado un poco. Que Dios te bendiga.